Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Tengo con nosotros a Gabriel Maldonado, que es el secretario del Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Secretario, saludos. Saludos. Tengo a Manolo Sidre, que es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico del país. Y con nosotros también Jaime Núñez, que es representante del sector patronal en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Saludos a los tres, bienvenidos. Quise pedirle a Colbert que preparara un poco de datos para que la gente pudiera entender un poco más y entonces ustedes reaccionan y presentamos todos los temas de ustedes que tenemos tiempo. Adelante, Colbert. Así es, Ferdinand, el aumento del salario mínimo en Puerto Rico fue en virtud de una ley que se aprobó al principio de este cuatrenio, que se presentó en la Asamblea Legislativa y lo firmó el señor gobernador. Muchos han criticado, han dicho si esto ha sido un efecto negativo, otros han señalado que ha tenido efectos positivos. ¿Cómo uno demuestra si ha sido una buena decisión o no? Las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas, Ferdinand? Vamos a ver los números oficiales del Departamento del Trabajo y validados por las guías del gobierno de Estados Unidos, del gobierno federal. Miren estos números. Voy a comenzar primero por el salario mínimo. Para el 2020 era $7.25 la hora, subió a $8.50 en el 2021 y 2022, luego sube a $9.50 en el 2023 y la proyección que para este año va a subir a $10.50. Fíjense ahora en la tabla de abajo, la tasa de desempleo. Quiere decir que mientras menos desempleo es mejor, quiere decir que hay más gente trabajando. La tasa de desempleo en el 2020 era 8.8, bajó en el 2021 a 7.9, en el 2022 bajó a 6%, en el 2023 a 5.9, está, Ferdinand, en 5.7. Esta es la tasa de desempleo más baja en la historia de Puerto Rico. Oigan esto, pero no solamente esto, Ferdinand, sino la tasa de participación laboral y empleos netos con el salario mínimo. Para el año 2020 había 1.012.300 empleos, ha ido subiendo, todos los años ha ido subiendo, 1.077.833, 1.116.917, 1.125.000 y está hoy en 1.144.750. Para que tengan una idea, quiere decir que el salario mínimo ha subido $3.25 en los últimos 3 años. La tasa de desempleo ha habido una reducción de 3.1, que es un número positivo porque hay menos desempleo, y el número de empleos netos 132.450, Ferdinand. Por eso, las personas que tú tienes en ese panel, particularmente a los secretarios de Desarrollo Económico y del Trabajo, hay que reconocerles una labor excepcional. Pero miren este dato, que es el más importante para mí. En el primer año nada más, Ferdinand, de aumento del salario mínimo, 16.000 familias, no personas, familias, salieron del nivel de pobreza. Ese número hay que verlo ahora para el resto del cuatrenio. Estamos hablando que esta es una decisión de política pública, obviamente con otras medidas, que ha sido muy positiva a Puerto Rico. Claro, hay que tener cuidado que no siga un incremento del salario mínimo, que tenga un punto de inflexión o que tenga un efecto adverso. Por eso hay que ser muy cuidadoso y hay que monitorearlo, pero no hay duda de que por 3 años ha sido muy exitoso el reconocimiento a los secretarios. Ferdinand. De acuerdo. Bueno, el número, tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia. Es un récord. Me pongo a pensar un poco, sin hablar con ustedes acá, con política. Oye, eso era una carta brutal de Pierluisi y la gente no supo apreciarla. Déjame volver acá a la parte de gobierno. ¿Qué les parece? O sea, este dato que trae Colbert, pues es interesante. A pesar del aumento en el salario mínimo, mejoró y se creó empleo. ¿Por qué ahora con este aumento en el salario mínimo ustedes plantean que puede ser negativo? Mira, primero que nada, buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Es indiscutible que la economía de Puerto Rico está en su mejor momento desde hace mucho tiempo y lo podemos ver en el mercado laboral y lo podemos ver también con otros indicadores económicos de los muchos que se producen tanto a nivel de gobierno como del sector privado. Yo soy consistente con eso, el gobernador también y también aquí el compañero Manolo Sidre. ¿Qué pasa, verdad? Este tema de aumento del salario mínimo, si bien el comportamiento histórico, y esto es algo que surge del informe que se preparó y se publicó, ¿verdad? Esto es público, está en la otra página del Departamento del Trabajo, redes sociales, cualquiera lo puede examinar. Sí uno puede ver que o sea, luego de que se ha aumentado el salario mínimo ya en 2 ocasiones, ¿verdad? Primero 8.50, luego 9.50, la economía sí, definitivamente ha seguido progresando, hay más empleo, la tasa de participación sigue siendo la más baja de la historia, se ha aumentado el nivel de la fuerza laboral, definitivamente, eso es indiscutible. Lo que pasa es que tú no puedes simplemente atribuirle todo ese éxito a haber aumentado el salario mínimo. Claro.
¿qué pasa, verdad? Hay muchas otras medidas, por ejemplo, el crédito por trabajo, que tiene mucho impacto en términos de lo que es participación laboral en personas empleadas, por decir una de ellas. El Child Tax Credit también, que son beneficios que antes no habían y ya hay. Lo que pasa es que si esto fuera tan fácil como simplemente aumentar el número del salario mínimo ya a número X, pues oye, lo hubiéramos subido hace rato y sin límite. Pero ¿por qué tantas empresas podrían cerrar? Tan fuerte es, Manolo, tan fuerte es el impacto económico para me imagino que son las pymes los más afectados, ¿no? Mira, mirar esto en el agregado, pues me parece que el comité eso fue lo que hizo. Sí. Mirarlo individualmente fuera del área metropolitana, sin duda alguna, tú estás afectando de forma directa al pequeño y mediano comerciante, que no solo va a perder al empleado porque no lo puede pagar, sino que las estructuras que sí pueden pagar a ese empleado lo van a absorber. Lo que eso provoca una desaparición de un sector importante que genera el 63% del empleo en Puerto Rico y que no depende de un plumazo externo que no controlemos. Eso es número uno. Número dos, las economías se ajustan ellas mismas. O sea, hay negocios pagando 22 pesos la hora y hay negocios pagando 9.50 la hora. Yo me pregunto, yo trabajé y estudié. El salario mínimo precisamente para estimular que ese joven estudiante empiece a trabajar desde edad temprana. ¿Quién emplea a un joven hoy a 10.50 la hora? Que lo que puede trabajar son 3 horas al día. Pues nadie, pues estás afectando un sector grandísimo de este país que tiene que aprender a trabajar. Y tercero, y no menos importante, ¿verdad? Es que estas decisiones se toman de una forma ya debidamente vested, ya están debidamente decididas antes de análisis, porque el análisis económico que se publicó hace poco dice claro que no se debe subir. Y el mismo análisis que se utilizó para esto no indicaba lo mejor. Ahora, ya esto no lo detiene nadie, ¿no? Bueno, esto lo pudiera detener. Sí, aquí hay... La Junta lo puede tener. Seguro que lo puede tener. Ok. Seguro que lo puede tener. ¿Cómo llegan ustedes a este porque tú formas parte de...? Lo que pasa es que yo quiero entrar en algo que Manolo menciona. En el mismo estudio se refleja que el impacto a 10.50, la proyección, es que se deben perder 2.000... 12.000 de empresas. 2.700 y pico de empresas. ¿Okay? Pueden ser más, pero asociadas al aumento del salario mínimo. ¿Qué pasa? Cuando tú miras los indicadores recientes, tenemos que tener algo bien consciente, y es que la proyección que se hace es basado en una realidad entre el 2019 y el 2023, que teníamos miles de millones de dólares ¿verdad? Asociados a las ayudas y los terremotos y los huracanes, que no necesariamente van a estar disponibles en los próximos años. Jaime y secretario, déjame preguntarle algo, porque sí hay mucha preocupación básicamente en la comunidad empresarial con este aumento. Ahora mismo yo acabo de recibir un mensaje de mi mejor amigo en cuanto a eso, ¿verdad? Y me dice, yo voy a cerrar 2 negocios. Literalmente lo acabo de recibir ahora. Sin embargo, sí, ahora mismo está aquí, está aquí, ¿ok? Sin embargo, mucha gente, y lo hablé con el secretario anteriormente, habla de que esto era parte de una política pública, y cuando se aprobó esa ley 47 de 2021, se aprobó de manera escalonada como parte de una política pública gubernamental. Seguro. Entonces, ¿cómo ahora un poco se ve algo que se pudo haber visto en un momento cuando esa política pública se trabajó? Yo quisiera que de una manera pudiéramos hablar de eso, porque ahí también hay 2 sectores. Hay un sector que está hablando de eso. Oye, no, o sea, hay que recordar que la ley 41 se aprueba en septiembre de 2021 y dice lo que dice. 2 salarios que iban a ser automáticos luego de aprobada la ley, y el tercero, que fue el que está en controversia ahora, o que estaba en controversia hasta hace 2 días, que dependía de una evaluación conforme a datos y análisis económicos que iba a estar realizando esta comisión evaluadora. Así que, de entrada, si bien la política pública sí es a favor del aumento salarial, del mínimo salarial, siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad de que se variara de algún modo. Y el gobernador fue claro desde el día número 1. Si la recomiendan, yo no tengo problema en firmarlo. Claro. Pero un ejemplo bien sencillo. Puerto Rico, por ser territorio de los Estados Unidos, lo sabes tú, Vitín, tiene la capacidad de fabricar uniformes militares en Puerto Rico. Sí. Para los que no conocen esto, el 80% de todo lo que se fabrica en territorio de los Estados Unidos se fabrica aquí. ¿De uniformes del ejército? Eso representan 17.000 empleos. Wow. Todos esos contratos están hechos a 8.50 y a 9.50 y a 7.35. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? La realidad es que estas medidas
y ustedes han sido testigos por años y años y años y años, se toman sin el análisis verdadero. Pero eso, perdone Manolo, y le pregunto a usted que está en la mesa, ¿eso es cierto? ¿Ustedes no analizaron esto como tenía que ser? Porque se me hace difícil entender cómo se derrota el argumento de que 16,000 familias en un momento dado, por aumento de salario, salieron de la pobreza. Mira, sí, lo que pasa es que, volvemos, hay que mirar un poco 3 o 4 años atrás. Nuestra realidad en el próximo año, en los próximos 2 años, es bien distinto a lo que ocurrió en años anteriores. Cuando tú miras el informe, todos los indicadores te dicen, ojo, algo aquí no está bien. Va a llegar un momento en la economía, y de hecho esto fue un asunto de discusión en la comisión, vamos a llegar a un punto de inflexión. O sea, esa es la realidad. Y yo quisiera aclararte, Margarita, que 16,000 familias que salieron de la pobreza, 50 chavos la hora y unos 50 por hora, pues no fue la diferencia. Fue que hubo más trabajo, que hubo más actividad económica, que hubo más empresarios, y eso definitivamente logró que 16,000 familias salieran de la pobreza. Ahora esto está en manos esto va a llegar a las manos de la Junta. No, bueno, si no déjame explicar el andamiaje legal detrás de esto, ¿verdad? Esta ley 47 lo que decía era que el 1050 entra en vigor a partir del 1 de julio de 2024, correcto, a menos que la comisión determinara otra cosa. Como la comisión determinó no variar, no hacer, o sea, determinó no hacer nada con ese aumento, el aumento básico no hay una acción administrativa. Por parte del gobierno. Por parte del gobierno. O sea, pero la Junta todavía tiene facultad, ¿o no? Bueno, yo pienso que no, desde el punto de vista legal, porque no hubo una acción administrativa que la Junta pueda retar. Pudo haber retado la ley en su momento, no lo ha hecho hasta ahora. No, digo, cabe cuestionarse si entonces ellos podrían entrar ahora 3 años después a cuestionar la ley, ¿verdad? No sé. La Junta tiene facultad para cuestionar la ley una vez se apruebe en ese momento, pero esa facultad después no la tiene. Pueden justificar cualquier cosa. Implementaría, quedaría más o menos, se podría poner en vigor a partir del 1 de julio, y estaría muy raro que la Junta a esta fecha no haya dicho si o si no sobre el particular. Bueno, lo que aquí es importante es que este tipo de cosas, hoy con los salarios, mañana con cualquier otra cosa más, es un aparato legislativo que sale de una forma tan rara de entender, que la selección de ese comité evaluador del salario mínimo es como si yo te digo, bueno, puedes ir a mi casa, pero tienes que ir con un traje negro, con la camisa blanca, con la corbata azul, con los zapatos color rosa, si no, no puedes entrar a mi casa. Es lo que pasa con esto. Bueno. Hazlo claro, hazlo completo. Hay 5 miembros, la votación fue 3-2, pero hay 2 vacantes que no se han llenado. Que son de sector privado. Mira, yo quiero hacer un comentario, un segundo. Yo creo que esta decisión, y aquí, ¿verdad? Esto nada que ver con el secretario, esta decisión derrota el propósito de la creación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. El propósito principal por lo que esto se crea es 2 elementos principales: eliminar el asunto político, 1. 2, que se pueda hacer una evaluación para balancear los intereses. Y la realidad es que aquí se tomó una decisión con un informe que te decía que no debería ser correcto aumentar, y se aumentó porque simplemente lo sacamos del asunto político y lo metimos en un asunto ideológico. A fin de cuentas queremos lo mejor para Puerto Rico, ¿verdad? Exacto. Ojalá no se equivoquemos. Claro. Tengo que pausar, pero sin duda esto va a continuar la semana que viene, y ya lo haremos con ustedes nuevamente porque el debate se va a extender. Voy con Kimberly y regreso con el secretario de Agricultura para ver cómo se resuelve. Está todo el área esperando ver cómo se resuelve esta crisis que hay sobre la leche fresca. Venimos rápido, Kimberly. Ferdinand, la gente está preocupada, las neveras de los supermercados están vacías. Ya está aquí el secretario de Agricultura y discutimos la crisis en la industria lechera. Además, con los apagones, los daños en los enseres, muchos están cambiando las placas solares, pero ¿será una alternativa viable? Nosotros lo discutimos.